Me voy a abrir las presentaciones porque a Marcos le hemos estado escuchando todos esta conferencia y el otro ponente que nos acompaña, Juan Luis Arzuaga, pues bueno, pues yo creo que es un personaje perfectamente conocido por todos los que estamos en esta sala, un personaje que, bueno, ha trascendido del ámbito de la paleoantropología para considerarse pues, un personaje casi popular, vamos a decirlo. Bueno, por lo que a mí respecta, yo soy Guillermo Herrero. Me resumo en una frase. En mi prehistoria personal fui arqueólogo y en mi historia contemporánea pues me dedico al periodismo en el Adelantado de Segovia. Dicho esto, bueno, pues comenzamos esta mesa redonda en la que vais a poder participar, vais a poder intervenir, porque de inicio voy a hacer unas cuantas preguntas a los dos que me acompañan en esta mesa y luego David tiene por ahí el micrófono y podréis ir haciendo vuestras preguntas a ver si ellos dos os saben contestar. Hace unos días, hablando con David Álvarez en la preparación de esta mesa redonda, bueno, pues salía a relucir todas las críticas que recibió Marcelino Sáez y Sautola hace ya unos cuantos años, en el siglo XIX, cuando se atrevió a datar las pinturas de Altamira. Le tacharon incluso de haber hecho cosas indecentes con esas pinturas, de haberlas manipulado para dar esa datación. Y comentábamos, David y yo, la posibilidad de que estas investigaciones que hoy ha presentado aquí Marcos pudieran tener un cierto paralelo con aquello, ¿no? Pudiera ser una historia que después de la tormenta inicial que desata pues una investigación de muchas personas, bueno, pues después de esa tormenta inicial a lo mejor se puede llegar a una aceptación del tema, ¿no? A mí, desde luego, a nivel personal, se lo estaba comentando a Marcos, pues sí que me rompe un poco el paradigma que yo escuché, que creí en los años 80 en las clases de la Universidad Complutense con Teresa Chapa, en la que se hablaba del arte prehistórico y se hablaba de esas dataciones que hablamos, ¿no? Del magdaleniense, del solutrense, y ahora parece ser que estamos hablando de otro ámbito muy diferente. En ese sentido, pues a mí me sorprende lo que plantea Marcos inicialmente y me genera una cierta nostalgia. Dicho esto, y ya que él se ha pegado una buena panzada a hablar aquí, nos ha dejado todos con la boca abierta, me gustaría empezar a preguntar a Juan Luis, que doy por hecho que conoce estos trabajos del equipo de Marcos y demás investigadores, entiendo que los conoces bien, y me gustaría preguntarte si todo esto que nos ha comentado aquí Marcos esta tarde, aunque no has estado, pero insisto, doy por hecho que lo sabes, encaja en ese complejo puzzle de la evolución humana o tú crees que esto supone a un replanteamiento total de muchas historias. No, desde luego es un cambio radical. Lo que pasa es que tampoco me atrevería a decir que es definitivo. No porque la investigación no esté bien hecha, sino porque el método científico requiere de muchas pruebas y comprobaciones. Así que es muy interesante, pero, por ejemplo, las ondas gravitatorias se pudieron demostrar que se deducen de la teoría de de la teoría de Einstein, se demostraron 75 años después, ¿no? Y el bosón de Higgs se ha podido probar mucho tiempo después. Así que la ciencia emite hipótesis que explican hechos y luego el tiempo lo confirma o lo refuta. Estos resultados yo los tengo por preliminares, pero no porque en este caso particular sean preliminares, sino como era preliminar el hombre de Flores cuando se encontró, como era preliminar el niño de Town cuando se encontró y como han sido preliminares otras muchas cosas que luego han resultado ser incorrectas. Así que démonos un tiempo, eso es lo que yo sugiero, y ya se verá. Lo bueno del método científico es que si es que es ciencia lo que se hace, es que las observaciones tienen que ser replicables. Es decir, que uno no puede hacer una afirmación que no pueda ser reproducida. Como en este caso se trata de dataciones y por lo tanto son reproducibles,
pues esperemos a que se reproduzcan y se sabrá más con el tiempo. Así que son posibles, pero no definitivas. Es mi estado de ánimo en la actualidad, ¿no? Así que, por decirlo de alguna manera, yo, por ejemplo, aún no me imagino a los neandertales pintando un ciervo en una pared, pintando un animal. Yo no me lo imagino. Puede que algún día se demuestre que ese no es un criterio. Yo no me lo imagino y no quiere decir que no sea cierto, simplemente. Pero me cuesta trabajo darlo por hecho sin más comprobaciones. Y por otro lado, esto que digo no tiene nada de particular. Como digo, el método científico se basa en que las observaciones se pueden reproducir. Las observaciones son los experimentos. No hay nada nuevo en esto, reproduzcámoslas todas las veces que hagan falta hasta que finalmente se consideren definitivas. Y por lo tanto estamos en un momento interesante en el que se apuntan unas teorías o unas hipótesis que el tiempo confirmará o no. Y ese es mi estado de ánimo frente a esta publicación reciente. Pero me refiero a esto de las pinturas como podría referirme, pues no lo sé, a cualquier otro aspecto de la biología humana que sea novedoso. Muy bien. Gracias, Juan Luis. Bueno, estamos aquí ante, insisto, un posible cambio de paradigma. Cuando David, María, Andrés me pidieron que moderara esta mesa redonda, yo pues, reconozco que me siento un poquito alejado del tema del origen del arte. Y bueno, se me ocurrió mirar en esa Biblia que miramos todos muchas veces mal, que se llama Wikipedia, y si pones inicio del arte, tecleas inicio del arte, ya aparece este estudio y ya cita, bueno, que los 3 primeros ejemplos de arte son las 3 cuevas. Me dirijo a ti, Marcos, insistiendo en este método científico del que habla Juan Luis. ¿No? Yo me imagino que el cambio de paradigma supone también pasar una serie de exámenes y una serie de pruebas y bueno, pues estar durante un tiempo a la intemperie que te estén diciendo esto es falso. ¿Cuáles son los ataques más difíciles que estáis recibiendo a nivel nacional, a nivel internacional, los que más los están afectando? Es decir, me imagino que críticas estarán llegando. Sí. Y una de ellas está vinculada además por la que apunta Juan Luis, la replicabilidad de las cosas. Por eso nosotros, cuando comentaba en la charla que tenía el porqué, normalmente la gente cuando lo hacemos todos, normalmente cuando nosotros incluso, para darle ese concepto de replicabilidad, cuando se publicó este artículo podemos haberlo hecho de otra manera, que es lo que comentaba antes. Son 3 cuevas y podríamos haber publicado, como se suele hacer siempre, primero una cueva, al cabo de 7 meses otra, para los que te dicen, y al cabo de un año otra. Por lo tanto, juntamos para dar coherencia. Y además, en concreto, en la cueva de Ardales, de las mismas formaciones calcíticas hay 19 fechas obtenidas de 2 laboratorios diferentes, es decir, hemos replicado, hemos intercomparado con 2 yacimientos diferentes y hemos utilizado 3 lugares diferentes, que antes le decía que hay un cuarto, que ese no está publicado, que da fechas de entre 50 y 70.000 años. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos, y esto, si quiere, puede ser estrategia científica o estrategia de publicación, nosotros pensamos en ese concepto, en la replicabilidad. Vamos a intentar hacer una publicación que no presentemos un lugar, un sitio y 2 fechas, sino que tengamos varios sitios, varios laboratorios diferentes, son 2 laboratorios que se utilizaron, y en algunos sitios, en La Pasega han sido solo posible 3, en Maltravieso 2 y en Ardales 19. Por lo tanto, es cierto que se puede seguir replicando. Puede seguir replicando hasta cierto punto, hasta donde la calcita llegue. Cuando la calcita desaparece, esa calcita en concreto ya no puedes hacerlo. Aquí hay un problema de replicabilidad
otra tercera vez, porque está hecho en dos. Bueno, están hechos en dos, no las 54 muestras, me parece que en 2 laboratorios son 40 y tantas, se quedan colgadas 6 porque no había suficiente cantidad de muestras. Entonces es uno de los elementos que si lo hubiéramos hecho como estrategia de proyecto, hubiéramos sacado 3 publicaciones y hubiéramos ido soltando las publicaciones que una reforzara a la otra, y nosotros, por argumentarnos más, lo hicimos al contrario, que normalmente a veces se hace de la manera contraria, ¿no? Luego otras críticas sí que nos han venido críticas respecto al propio método, problemas de contaminaciones de las muestras, etcétera. Es cierto, yo cuando les he explicado al principio les decía los más y los menos, es decir, me he preocupado en contarles de una manera muy sencilla y transmitirles que el uranio torio tiene unos problemas en algunos casos, pero también a la vez que les he dicho eso, les he dicho que tiene unos métodos de control como tienen todos los procedimientos, que te sirven para decir si es válido o no es válido, y el dato que tienes cuánto de relativo en algún caso puede ser o no. Entonces, todas las críticas que nos han venido en cuanto al método, que no es un método reciente, es un método, como les contaba, que tiene 40 y tantos años, el uranio torio es uno de los métodos que se ha utilizado en la cima de los huesos para datar los restos humanos. Es lo mismo, en vez de ser un tipo de formación de un tipo, no es lo mismo, pero lo que datas, la calcita es el mismo y el procedimiento es el mismo, el TIMS, los últimos que se han datado. Con mayor probabilidad de replicar, eso es cierto, mucha mayor, infinita, entre comillas. Y casualmente todas las críticas que hemos recibido en cuanto al método no son críticas de geoarqueólogos, son críticas de arqueólogos. Es como si yo me pusiera a criticar un resto humano. No tengo ni puñetera idea en el punto de vista de la discusión. Sé la generalidad, pero aquí no estamos hablando de generalidad, estamos hablando de discusiones concretas. Por lo tanto, las críticas del método que vienen del ámbito del arqueólogo, pues es la misma crítica que yo podría hacer un arqueólogo. La validez que tiene es una crítica, pero la validez que tiene es limitada. Y luego ha habido otras críticas, que son unas críticas que van a salir ahora. Hasta ahora solo se ha publicado una, es decir, crítica que haya pasado por una revista, porque yo puedo decir lo que yo quiera. Solo ha salido una, que ha tenido ya su réplica. Ahora van a salir otras 2 que salen con las 2 réplicas. Hay una, por ejemplo, que es surrealista, que dicen que lo que hemos datado en Ardales no son pinturas, son oxidaciones naturales. Pues es tan sencillo como lo ha hecho un australiano, pero que no es porque sea australiano, es decir, lo ha hecho una persona que no ha ido a la cueva. Pues, no sé si me entienden lo que les quiero decir. Es decir, hagamos las discusiones con las discusiones. Otra crítica que va a salir es que si la muestra que hemos cogido de calcita está por encima o por debajo. Hombre, si yo te presento un esquema del proceso de formación, yo no estoy engañando. Es como si alguien data una costra, lo decíamos, de Atapuerca, que si está por encima y dicen que está por encima y no está por debajo. Si dicen que está por debajo y no por encima. Es decir, que creo que todos hemos visto Barrio Sésamo para saber lo que está por encima y por debajo. Pero no es que lo hayamos visto, sino que están todas las pruebas documentales, igual que en arqueología se publica una estratigrafía con un corte, con un proceso geológico, con las fotos, etcétera. El artículo, que es uno de los problemas que a veces tenemos los arqueólogos, que está vinculado al cómo se desarrolla hoy en día la investigación científica y la publicación, el artículo no tiene 3 o 4 hojas, sino que el artículo realmente está en las 40 o 50 hojas que es la información suplementaria. Ahí es donde está, no el artículo, el peso de la argumentación. Y algunas críticas, por ejemplo, ha habido otra que no la han aceptado porque simplemente no se había leído la información suplementaria. Cosas tan sencillas como esta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que está habiendo críticas, crítica contra el método y la calidad del método, la calidad del método y la calidad de las muestras analizadas con ese método. Hasta ahora, quien se dedica a eso, no ha habido todavía ningún geocronólogo que lo haya hecho, no sé lo que ocurrirá mañana, lo desconozco, puede haber 43 críticas, igual las hay, no lo sé, y las críticas que recibimos son, pienso que injustificadas, es decir, estar hablando lo que está arriba o lo que está abajo, pues lo discutimos en el campo, no sin haber leído, o si la pintura que estamos datando es una oxidación natural o realmente hay una aplicación de color, pues
pues lo vemos en su sitio, ¿me entiendes? Es que son discusiones que a veces hasta te cuesta hacer la respuesta, porque la respuesta es muy sencilla, vamos al campo y la hablamos. Es tan sencillo, es decir, los restos humanos de Atapuerca están encima debajo de la costra. Mira, ya no discuto, vamos al campo y lo vemos. Y a partir de ahí, si quieres, hacemos la discusión. Yo me acuerdo, y en relación con lo que decía Guillermo al principio, lo del paradigma, él ha dicho una cosa, Juan Luis ha dicho otras. Yo conozco un poquito en la parte vieja la historia de Atapuerca, porque yo estuve años excavando, y me acuerdo, Juan Luis, del 92, no, que no veo la relación con Atapuerca, pero bueno... No, en cuanto a la discusión científica, el cambio de paradigma, toda la cuestión del cambio de paradigma con la ocupación humana en Europa, fue exactamente en otro ámbito. Había unos condicionantes, principalmente que venían de Inglaterra de Boswell, la ocupación humana en Europa, hubo varios artículos vinculados a eso. Está bien y son bienvenidos. Yo es que no quisiera que esto se convirtiera en una historia de buenos y malos o maniquea. Todo el mundo quiere saber, todos queremos saber si los neandertales tenían arte o no. Pues, tanto los que están de acuerdo como los que no, pues tienen en principio el mismo deseo de saber la verdad. Es lo que nos caracteriza a los científicos. Igual que se discutía si la luz era de naturaleza corpuscular o era una onda. Pues no había nada personal en ello. Unos pensaban que era un corpúsculo, otros pensaban que era una onda. No se debería plantear en términos de enfrentamiento. En realidad no es crítica en el sentido habitual del término. Simplemente que algunos pues tienen más dudas que otros lo ven más claro, pero no pasa nada. Pero en todos los debates científicos sucede todos los días en todos los ámbitos. O sea, creo que deberíamos trasladar una idea de normalidad al auditorio. Eso pasa con todo. En el tema de las dataciones, por ejemplo, ha habido muchos bailes de cifras con el carbono 14, por poner un ejemplo, y que se referían a cuestiones importantes como la extinción de los neandertales, su supervivencia. La gente de buena fe pues obtuvo unos resultados con carbono 14, luego se han cambiado. No pasa nada, esto es lo normal, es lo que hay que hacer. Entonces yo lo que digo es que este hallazgo me parece excelente y creo que hay que elogiar a los que lo han hecho y es muy digno de ser tomado en consideración porque es una contribución muy importante, pero, en fin, me parece que no deberíamos dar por zanjada este tema ni ningún otro, de los que sean polémicos. Yo admiro tu seguridad porque los demás más bien vivimos en una permanente inseguridad, pero nuestras afirmaciones suelen ser más en una línea más abierta. Pero, en fin, yo no estoy seguro, y me he leído el artículo, y no por culpa del uranio. El uranio no tiene la culpa de esto, sino porque hay muchos factores que pueden afectar a estas dataciones y deben ser tomados en cuenta. Ya está, no pasa nada. Si dentro de 10, y es más, es preferible que te critiquen en el sentido científico del término. Es decir, que te contradigan, para entendernos, porque si finalmente sales triunfador, pues mayor es el éxito. O sea, que es preferible, encima de que te lleven la contraria, porque luego todavía es mayor el resultado. Cuando me refería a replicabilidad o a reproducibilidad, claro, el método científico se entiende que reproducción por otros, no por los autores. Cuando decimos que algo tiene que ser reproducido, quiere decir reproducido por otros investigadores, no por los propios investigadores. O sea, que un investigador repita 3 veces un experimento no es eso lo que se entiende por reproducibilidad. Reproducibilidad es que venga un señor de Hong Kong y lo haga también otras veces y luego uno de Canadá. Es decir, que pueda ser producido por cualquiera. Dicho todo esto, que me parece muy interesante y muy sugestivo el hallazgo y yo le doy la enhorabuena al equipo que lo ha llevado a cabo. Ahora bien, como me pregunta el moderador, si yo me quedo plenamente convencido de que los neandertales hacían arte, pues a lo mejor dentro de 5 años lo estoy. Juan Luis, vamos a dar por hecho, entiendo que se da por hecho, que para crear arte se requiere una cierta capacidad simbólica. Entiendo que, más o menos estaremos de acuerdo todos. Me gustaría preguntarte, Juan Luis, ¿hasta dónde crees que se puede rastrear en busca del inicio de esa capacidad simbólica? ¿Cuándo crees tú, cuándo datas tú el inicio de esa capacidad simbólica? Ya sé que es una pregunta... No, es que el problema muy antiguo. O sea, yo creo que los neandertales eran personas.
si se me pregunta, por utilizar un término que todo el mundo entiende. Eran humanos, por descontado, y además personas, casi. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos genes de los neandertales, muy diferentes no eran. Ahora bien, a mí no me parece que esto del simbolismo, de la capacidad simbólica, sea una cuestión de todo o nada. Ese es básicamente el debate. El debate entre los que piensan que la reflexión, la autoconsciencia, el razonamiento, el yo, la capacidad de reconocerse a uno mismo, de reconocerse diferente de los otros. En fin, lo que entendemos por la mente humana, que es una mente lingüística y simbólica, solo puede ser de una manera y que no hay grados y que o eres un chimpancé o eres un humano. Entonces, claro, en ese debate, pues ha debido de producirse algún tipo de mutación neuronal, como dicen algunos, que de pronto nos convirtió en lo que somos. Si adoptas un enfoque más evolutivo, en realidad, más gradual, pues puedes llegar a entender que haya otras especies, incluso otras líneas evolutivas, y desde muy antiguo, diría yo, por lo menos desde hace 1 millón de años, al menos, de humanos en diferentes líneas y poblaciones que son autoconscientes, por ejemplo, que pueden tener incluso lenguaje. Y que hay diferentes grados en eso, y que nosotros somos los que hemos, no sé si desarrollado más esas capacidades, o por lo menos somos los que hemos desarrollado más una mente de tipo, no sé, casi paranoico, o sea, casi enfermizo, casi patológico, como es la mente humana. La mente es el simbolismo humano. Tengo que decir, para que se entienda, que creer en la Inmaculada Concepción, por ejemplo, no es una prueba de capacidad cognitiva. Es decir, la creencia en cosas que no existen no demuestra ninguna superioridad. No somos más inteligentes porque somos distintos. Por creer en cosas que no existen, en espíritus que no existen, en realidades sobrenaturales que no existen, no por eso somos ni siquiera más inteligentes. Somos simplemente una variante humana que tiene un tipo de mente, casi podríamos decir, un tipo de mentalidad que le lleva a imaginar mundos inexistentes, que forman parte de su vida, que explican su mundo y que les sirven para formar grupos simbólicos y para relacionarse. Entonces, es posible concebir que haya especies que no crean en esas realidades imaginarias. Es que esto es sobre lo que yo quiero llamar la atención, que nos parece que ser inteligente es creer en lo que es falso, porque no hay espíritus por ahí que en los ríos y en las nubes y en las montañas y cuando alguien muere no se debe a que le hayan echado mal de ojo, como cree la mayoría, como cree el pensamiento mágico y el pensamiento precientífico. Y cuando las personas mueren es porque alguien ha realizado un acto de brujería. Bueno, eso no demuestra inteligencia, es un tipo de mente que es la nuestra. Y es posible imaginar otras mentes simbólicas que no crean en esas cosas. Ahora bien, esa mente mágica es la que produce el arte, precisamente. Marcos, ¿tú crees que esta capacidad artística pudo nacer de forma independiente? ¿Pudo nacer de forma independiente en neandertales y en sapiens? ¿O quizá puede haber un tronco común? Bueno, no, a ver, yo lo que pienso es que son capacidades o habilidades que son perfectamente vinculadas a ambas especies. Me refiero que eso está claro y además, yo lo he dicho antes durante la charla, cuando nosotros hablamos de sapiens o hablamos de neandertal, yo creo que hay diferentes conceptos y nos basamos sobre todo en el concepto anatómico, que dependemos también de lo que los antropólogos nos dicen. Yo todavía recuerdo, y tú seguro, Guillermo, también, que hoy en día, y no han pasado tantos años de cuando yo he estudiado, que a mí lo que me enseñaban de Homo neandertal y Homo sapiens era diferente. Es decir, que depende de cómo construyamos los linajes, la filogenia, etcétera, nos va o nos puede condicionar, vamos a decirlo así, el debate o la percepción que tengamos de las diferentes especies. Por lo tanto, yo no voy tanto al concepto anatómico de la especie, sino yo voy a la parte, diríamos, cognitiva, en el sentido que ha dicho Juan Luis, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que es una cuestión de desarrollo progresivo, que no tiene que haber ni
podrá haber saltos o no, pero que es una cuestión progresiva, con diferentes modalidades. No sé si la palabra es creativo, porque aquí también hay un juego de cómo utilizar las palabras o qué concepto utilizamos y lo que utilizamos. Yo creo que no es algo propio ni de una ni de otra. Yo creo que es algo propio del género homo, igual es la palabra, solo que se dan una serie de condicionantes en un momento, ¿no?, para llevar a cabo cosas creativas, simbólicas. A mí me gusta la palabra creación, porque lo que comentó Juan Luis, hacerte una ideología del bien, del mal, lo que sea, en el fondo es creación, y también hay cuestiones de lenguajes detrás, porque al final el lenguaje, que puede ser hablado, puede ser formal, es el elemento de transmisión, no es nada más, ¿no? Entonces yo creo que es una capacidad humana que se fosiliza o se ejemplifica de diferentes maneras, y lo que nosotros entendemos por arte, entre comillas, yo antes les decía al final de la charla que no sé si ya utilizar la palabra arte a veces te condiciona, que a veces yo utilizo la palabra lenguajes gráficos, que también es una forma también a veces de salir, ¿no?, de la situación, o de generar, no sé si precisión, pero al menos la sensación de menos confusión. Ya no sé hasta qué grado es la precisión. Yo creo que es una capacidad humana que la hemos reconocido en el sentido lenguaje gráfico, que la hemos reconocido, he dicho, porque esto es un problema de lo que es y de lo que reconocemos. La arqueología funciona entre comillas, por reconocimientos que nosotros hacemos, bien por los restos que nos quedan o bien por nuestra capacidad de leer los restos. Aquí hay doble. Y yo creo que nosotros lo hemos reconocido con los debates científicos, etcétera, en estas dos especies anatómicamente diferentes, porque yo durante la charla he utilizado la palabra anatómicamente diferentes, pero que pienso que desde el punto de vista cognitivo, al menos estas dos, si no todas, pero al menos estas dos, y tal y como hemos entendido el concepto sapiens, probablemente sea la misma. Por eso yo antes les había traído estaba hecho a propósito, ¿no?, de cómo y cuándo surge el concepto Homo sapiens, que lo crea Linneo. Y no hablaba de anatomía, hablaba de mundo cognitivo, creativo. Entonces, ahí hay un juego. Juan Luis. No, yo quería decir, es perfectamente posible que los neandertales creasen realidades imaginarias, perfectamente posible. Hay que ver si es verdad o no, pero es perfectamente posible. O sea, no es inconcebible, no es aberrante, no es nada absurdo. Yo quería decir aquí dos cosas. Una, que no nos refiramos a la capacidad de crear realidades imaginarias, no, a la capacidad no, al hecho de crear realidades imaginarias como una capacidad, porque capacidad implica que es algo útil o adaptativo, y puede que al final lo sea, pero de una manera indirecta, porque contribuye a la formación, digamos, de identidades colectivas, de una forma indirecta, como una herramienta social y demás, pero que ver dioses por todas partes y espíritus y muertos por ahí y almas y otras vidas, en principio no es muy inteligente, porque no existen, De manera que alguien puede ser muy inteligente y no creer en la reencarnación. Es decir, los neandertales podrían ser muy inteligentes y prácticos para entendernos, creer en las cosas que existen y no creer en las cosas que no existen. Bien, todas esas representaciones llamadas artísticas pues tienen que ver, en el fondo, con mundos imaginarios que comparten los grupos, realidades sobrenaturales en las que ellos creen y que, bueno, pues que dan sentido a su vida y que dan cohesión al grupo y todo eso. Es posible imaginar una mente inteligente y humana que no vaya por ahí pensando que los muertos se van a las estrellas y allí llevan otra vida y cosas por el estilo, que aparentemente no son necesarias para la vida práctica. Eso por una parte. Y en segundo lugar, lo que quería decir es que sean o no una especie diferente a los neandertales del Homo sapiens, lo sean o no, han evolucionado por separado y de forma independiente durante quizá 800.000 años. De manera que esas capacidades, las que sean, las que compartan los neandertales con los Homo sapiens, o las han heredado ambas especies del antepasado común, que vivía hace 800.000 años, o han evolucionado por convergencia, que también es posible.
O sea que el debate está bien planteado, porque, y ahí podemos entrar, para salir de este círculo, en otras manifestaciones, por ejemplo, de mentes simbólicas o de mentes que producen realidades imaginarias para salir del arte. Tenemos, por ejemplo, el tema de los enterramientos. Los neandertales entierran a sus muertos. Por ejemplo, ese es un argumento, enterran a los muertos sin ninguna duda, o sea, de forma deliberada, y eso no se discute. Entonces, eso puede hacernos pensar que tiene una mente inteligente, desde luego, y además una mentalidad, tal vez, similar a la nuestra. Pero si es así, eso lo han evolucionado por separado. Yo, para terminar, lo que creo es que los neandertales eran inteligentes, que tenían lenguaje, que se comunicaban por medio de palabras, que eran muy parecidos a nosotros. Todo eso es verdad, pero es que me parece que no somos conscientes de lo casi pues eso, patológico que resulta inventarse un mundo imaginario y depositar nuestra fe en él, y que ese mundo imaginario rija nuestras vidas, que nos matemos por un símbolo, que luchen una cruz contra una media luna, que la gente se identifique con un trapo de colores. Entonces, todo eso que caracteriza a la mente humana, que también es lo que produce Mozart, ¿cierto? Y también es lo que produce el Guernica, ¿no? La misma patología, casi patología, o mente alucinatoria que produce la guerra, produce el Guernica. Entonces, todo eso que caracteriza al ser humano es verdaderamente anormal. Es decir, es delirante, es un delirio. La mente humana es una mente delirante. La gente se mata hasta el punto de que los griegos, que reflexionaban mucho, llegaban a la conclusión de que en realidad es como si la media luna y la cruz, los símbolos, ellos, los objetos, se enfrentasen entre sí y utilizaran a los humanos como peones. O sea, al final es que parece que los que luchan son los dioses, los llamaban ellos, y nos utilizan a nosotros como carne de cañón. Entonces, eso de ir a ver un partido de fútbol y desgañitarse 100.000 personas gritando como posesos, ese presidente del Tribunal Supremo que insulta mentando a la madre del árbitro, eso no es normal. Eso es una patología de la mente, un delirio de la mente humana. Y ese delirio, por supuesto, produce al Atlético de Madrid y al Real Madrid y al Barcelona, y también produce la Sagrada Familia y produce lo bueno y lo malo del ser humano. Pero que todo ese paquete podría no haber existido en otras especies y no por eso serían chimpancés. Bueno, después de esta intervención de Juanis, voy a hacer otra pregunta, la última a Marcos, y luego seguidamente podéis ir pensando ya las preguntas que queréis hacer a cualquiera de los dos. Marcos, ¿tú crees que quizá desde tu punto de vista ha llegado la hora de revalorizar al neandertal, porque se le tenía un poco como el inferior frente al sapiens que llega y de repente, bueno, se extingue el neandertal? Quizá hay que ponerles en un plano de igualdad, ¿tú crees? No sé. Yo creo que nuestro trabajo no pone de manifiesto eso, no porque no lo hagamos, sino porque ya venían haciéndolo otras personas que habían trabajado en los últimos años en cuestiones de conducta neandertal. Es decir, es buscar esa equiparación entre los dos, vamos a decirlo así, más allá del debate científico. Nuestro trabajo realmente no rompe, lo que en todo caso lo que hace es contribuir a una cosa que ya venía en los últimos 15, 20 años a poner defendiéndose por algunos, al principio pocos, luego más, y hoy prácticamente, vamos a decirlo así, la mayor parte de la comunidad científica, buscar esa igualdad en términos de formas de conducta con las diferencias, pero vamos a decirlo así, poner al mismo nivel, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que es una cosa que realmente nuestro trabajo no lo cambia. Lo que hace nuestro trabajo es aportar un elemento más vinculado, en este caso diríamos, a los lenguajes gráficos, que no estaba tan aceptado, vamos a decirlo así, pero es un punto más dentro de una discusión que ya venía cambiándose
diríamos, ese axioma o ese paradigma, ¿no? Pero es una cosa que progresivamente ya venía. Es decir, nosotros nos hemos encontrado no en el arranque de un camino, sino en un punto de un camino que, a la parte que has sido tú, Guillermo, diríamos estaríamos, en general hablando, en un proceso de finalización. Nosotros aportamos un elemento más a esa discusión de búsqueda de las igualdades, ¿no? en las formas, entre comillas, de las conductas. Tenemos que ser iguales. Es decir, los neandertales pueden ser igual de inteligentes, pero eso no quiere decir que tengan el mismo tipo de mente. Es decir, cuando decimos que porque alguien está dispuesto a matar por un trapo de colores es superior a un neandertal, pues yo no lo entiendo. O sea, un neandertal puede ser igual de... Yo no digo que sea... Bueno, todo lo contrario, llevo toda mi vida diciendo que son igual de inteligentes. Lo que no me parece inteligente es lo del Homo sapiens. A ver si me he explicado bien. Quiero decir, es que yo no creo que porque uno no esté dispuesto a desfilar cuando suena el tambor, eso te haga menos inteligente. Yo lo veo más inteligente. Bien, no sé si... Bueno, Luciano, mira, quiere intervenir aquí. En el momento, David, pásale el micrófono. Abusando de que estaba aquí delante, a mí me gustaría bajar un poco a la tierra, a las situaciones prácticas. No tenemos remedio en este mundito de la arqueología y sus cosas. Marcos y su equipo acaban de entreabrirnos una puerta desde la que apenas vemos un poquito de la habitación que está detrás. Y ya estamos llegando a conclusiones, organizándonos en dos grupos irreconciliables, yo sí, yo no. Hablan, escriben, dibujan, pintan, el mundo de lo simbólico, el arte, lo cognitivo. Caray, me quedo de verdad con parte de todo lo que habéis dicho los dos, pero me gusta mucho, y vengo defendiendo desde hace tiempo, la idea de Marcos de olvidarnos del término arte. Vamos a dejar el arte de lado. Es un sistema de comunicación, del tipo que sea, gráfico, escrito, como sea. Oye, a todos nos gusta tener en casa una caligrafía china que es escritura y es comunicación, pero qué bonita es, enmarcada. Bueno, hasta que no sepamos traducir qué demonios querían decir, sean los neandertales, sean los cromañones, sea quien sea, con estos signos grabados, pintados en las cuevas al aire libre, estamos perdidos. ¿Es arte o es algo más práctico? Esas manos, esos círculos, esas puntuaciones, esas barras, ¿qué quieren decir? ¿Creo que aquí hay un mundo extrañísimo superior que no gobierna a todos, o simplemente dice, saliendo de la cueva a la izquierda, madriguera de conejos, gordos, caza los que puedas? Ahí no hemos llegado todavía, ahí no hemos llegado todavía. Vamos a dar un poco de tiempo, vamos a ser sensatos. Me parece interesantísima la puerta que nos han abierto con estos nuevos sistemas de datación. No tenemos argumentos para decir ni que sí ni que no. Es verdad que hay unas cuantas fechas, pero es verdad que pueden faltar unas cuantas más, que pueden faltar otros análisis y puede faltar otra gente que nos cuente lo que ahora no vemos. Mientras tanto, hombre, por favor, vamos a ser cautos y vamos a intentar llevar esto por la senda de la investigación y del conocimiento, que creo que al final es lo que nos interesa a todos. Muy bien, paso el micrófono. Sí. Bueno, quiero comenzar por felicitar a Marcos por su línea de investigación, me parece enormemente atractiva, y los resultados preliminares que publicaron y los que acaban de publicar recientemente me parecen enormemente sugerentes. Y además esta tarde lo ha contado francamente bien. Ha construido un argumentario bastante convincente. Sin embargo, yo, que ya tengo una edad y peino canas, le aconsejaría que esto no lo convierta en una cruzada, justamente en la línea de lo que nos acaba de decir Luciano, es decir, de los que están a favor de los neandertales pintores y los que no. Y yo coincido absolutamente con lo que ha dicho Juan Luis Arzuaga, en el sentido de que cualquier cambio de paradigma, por un principio científico básico, elemental, y más en los que hacemos arqueología procesual, como somos la mayor parte de los que estamos aquí,
necesitamos de pruebas reiteradas, con una obviedad, que pueden ser reiteradas por los mismos laboratorios, los mismos especialistas en dataciones, los mismos especialistas en cronología. Ha habido una cosa con la que estoy muy desacuerdo con Marcos, y es que los arqueólogos no podamos cuestionar lo que hacen los especialistas en datación, porque son una disciplina distinta a la nuestra. Bueno, claro que lo podemos cuestionar. No solo lo podemos, sino que, en mi opinión, lo debemos cuestionar. La historia de la arqueología, desde Libia hasta la actualidad, es justamente la demostración de cómo las dataciones cronológicas, si por algo ahora las llamamos numéricas, es porque no hay dos métodos, señores, no hay dos métodos de dataciones absolutas, de lo que antiguamente llamábamos absolutas y hoy llamamos numéricas. No hay dos métodos, ni dos laboratorios que coincidan. Y los que llevamos muchísimos años trabajando en estas cosas, como es tu caso, lo sabemos perfectamente. Mañana presentaremos los resultados de Pinilla del Valle, de uno de los yacimientos de Pinilla del Valle, donde veremos que trabajando con distintos sistemas, con carbono 14 tradicional, con AMS, con ultrafiltración, también con las series de gran auditorio, en ocasiones se produce ese tipo de yo he comentado que en arte rupestre se utilizaban tres métodos. Entre 40 y 45 mil años, como tú muy bien has planteado, Marco, con muy buen criterio, son muy dudosos porque nos colocan en el limbo, en el territorio de nada, ¿no? Para ti y para mí. Y por lo tanto yo creo que es prudente tomarse estas cosas con muchas interrogantes. A mí personalmente no me sorprendería que en un futuro tengáis pruebas absolutamente irrefutables. Es decir, en mi concepción de lo que son los neandertales, con los que llevo casado bastantes años, no me sorprendería nada. Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esto que estáis planteando, pero tenéis que comprender perfectamente que solo algunos lo que queremos son más datos por acumulación de sistemas de datación, que son todos aproximadamente entre 45.000 y 300.000 años, son muy fastidiados, son muy complicados todos ellos. Hay muestras que efectivamente los especialistas en series de gran auditorio nos dicen que son muy buenas, hay otras que están muy contaminadas, esto tú lo has planteado también muy bien, sin duda alguna, pero justamente por esto mismo tenemos no solo el derecho, sino el deber de poner en cuestión absolutamente todo lo que nos digan, pero no solo los especialistas en datación, los físicos y químicos, lo que nos digan los paleontólogos y también lo que digamos los arqueólogos. Es un principio básico, es decir, el principio de dudar de cualquier nuevo paradigma es la base del avance técnico. Por tanto, no lo convirtamos en una cuestión de tirios y troyanos, no lo convirtamos en una... ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, tranquilo. Bueno, no sé, la gente pregunta y no contestamos. No, pero yo insisto en lo que he dicho antes, y sobre todo para contestar a Luciano, que no hay que alarmarse porque la gente discuta, no hay que alarmarse. No sé si en el campo de la arqueología hay más alarmismo, pero es que los biólogos discuten todo el santo día, sobre todo los expertos en clima discuten todo el santo día sobre el metano y el CO2. Y es que la discusión es que el método científico es un método basado en la contradicción, es decir, el contraste entre hipótesis alternativas. Es que eso es muy, muy español, siempre me ha preocupado mucho. En los medios de comunicación utilizan titulares como los paleontólogos o los arqueólogos a la greña. Eso lo he leído muchas veces, porque no están de acuerdo. Pero es que el método científico consiste en contraponer hipótesis alternativas. Si alguien dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, la hipótesis alternativa es que la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces, todo el que plantea una hipótesis tendrá que enfrentarse con su alternativa y no pasa nada. Es más, en eso consiste nuestro trabajo. Los dogmas son en otro sitio. Si el que quiera dogmas se ha equivocado de edificio, no es en esta facultad. De manera que, en fin, nada de guerra de la paleontología o de la arqueología, los prehistoriadores divididos en dos bandos. Pues yo, francamente, no me siento en ningún bando. Me parece estupendo que publiquen estos señores estos papers y otros que encuentren otros cráneos y todo me parece genial. Lo que pasa es que a lo mejor no estoy de acuerdo o no estoy seguro o prefiero esperar más, pero no pasa nada.
Ese es el sentido de mi intervención. Es más, la polémica es la esencia del método científico. Es decir, si alguien dice, si en algún tema no hay polémica, en alguna cuestión no hay discusión, no hay debate, es que es dogma, es que no es ciencia. Todo lo que elabora la ciencia es revisable, cuestionable, porque precisamente el método científico se basa en el escepticismo, en el no me lo creo. O sea, de entrada no me lo creo, demuéstramelo. Demuéstramelo, si quieres que me lo crea, porque no me creo nada. O sea, que los científicos son unos escépticos, por lo tanto, el que yo adopte hoy, por aquello de que haya debate, porque si me pongo de su lado, pues os aburrís, el que yo adopte hoy un papel de escéptico, entre los firmantes tengo grandes amigos, aparte de Marcos, otros grandes amigos. Pero bueno, me toca a mí ser el escéptico, bien. Pues me parece que el paper está muy bien argumentado, por eso se lo han publicado. Si no estuviera bien argumentado, no se lo habrían publicado. O sea, el paper es coherente, está bien argumentado, pero es que el ser escéptico es lo que caracteriza al científico. No pasa nada, quiero decir, tranquilidad, no pasa nada. Yo solo estoy absolutamente de acuerdo, pero solo añadiría una pequeña cosa. Ser escéptico en ciencia está bien y es la base de nuevas argumentaciones, pero la crítica o el debate no se hace desde el escepticismo, parte del escepticismo, se hace con nuevos datos que critiquen o cuestionen o abren el debate. Es decir, el cuestionamiento es perfecto y es la base del debate, pero la discusión se debe de hacer con datos, no solo, es lo que quiero decir, es decir, que las críticas, la crítica, no ser escéptico, sino que ese juego del va y viene, si el va empezó con datos, vuelve con datos. Aquí, bueno, ya lo estamos poniendo muy epistemológicos, pero no se trata de que yo te convenza a ti de que estás equivocado, correcto, sino de que tú me convenzas a mí de que estás en lo cierto. Quiero decir, el método científico consiste, yo no tengo que demostrar que algo no es verdad, que una afirmación es falsa, no. El que hace la afirmación me tiene que demostrar a mí, con pruebas suficientes y convincentes, de que lo que me cuenta es verdad. Entonces yo lo escucho y puede ocurrir que la gente, después de escuchar los argumentos, diga, todavía no estoy convencido, necesito más. Y no pasa nada. No tengo yo que demostrarte que tú estás equivocado, tú me tienes que convencer a mí. Está claro que tenemos un concepto epistemológico diferente. Sí, porque... El carbono 14, que ha sido un método que es el primero que se utilizó para aportar números, vamos a decirlo así, la termoluminiscencia y el notorio. Para cada uno de ellos las condiciones son diferentes. Para el carbono 14 tú datas el carbón con que has hecho la pintura. Tú no puedes aplicar el uranio torio al carbón. Y igual que de primera lo que estoy diciendo, no puedes aplicar... Bueno, el que lo sepa me sacará una puntilla, pero bueno, no puedes aplicar el carbono 14 para datar la calcita, de primeras, estoy diciendo. Se pueden hacer en algunos casos, lo que pasa es que se datan dos cosas diferentes. Uno data un proceso de formación, una calcita la puede datar también por carbono 14, y se hacen. Muchas veces los resultados son contradictorios, no porque estén mal, sino porque el uranio torio data un proceso geológico y el carbono 14 data la materia orgánica que está atrapada. Por lo tanto, pueden salir dataciones numéricas totalmente diferentes y los dos métodos pueden estar bien o podrían estar mal. Entonces, nosotros no hemos aplicado los tres métodos porque hemos datado figuras rojas y el carbono 14 a las figuras rojas que no tienen materia orgánica no lo puedes aplicar, por lo tanto no lo puedes hacer. Y la TL, en este caso, hace falta cantidades de calcita muy grandes que no se pueden coger para el caso concreto que nosotros hacemos. Por lo tanto, nuestro argumentario, buscando datos numéricos, no tenemos otro método alternativo. Nuestra forma es reafirmar el método
y la datación mediante diferentes laboratorios que hacen lo mismo para que haya intercomparaciones entre los resultados y datar muchas veces, hasta donde puedes, porque las muestras son los que son, lo mismo. Es decir, no podemos aplicar los otros dos métodos porque el caso concreto de estudio no lo permite, no es porque no queramos. Sí que puede haber algún caso en el que puedas una figura negra que la has datado con carbón, datar una calcita que hay encima, pero es que datas dos cosas diferentes. Es que, aunque salgan los datos diferentes entre uno y otro, los resultados del punto de vista analítico son buenos, porque aquí no solo interesa el dato numérico, tienes que conocer el contexto mediante el que se forma, o el contexto en el que se forma lo que estás datando. Es decir, tú una fecha no puedes coger una calcita, tirarla y sacar una fecha. Tienes que saber cuál es el proceso de formación, saber la relación con lo que estás datando. O sea que por eso nos han hecho tres métodos, porque no es posible para el caso concreto. Es muy... ¿Cuál? No, hemos hecho el uranotorio. Nosotros, yo antes les he hablado al principio para contextualizar toda la problemática de la cronología, les he dicho que desde los años 90 se vienen aplicando y que también con el carbono 14, en concreto en la cueva de Sobé, digo esta porque es la más llamativa, también hay otros casos pues que también, no sé, temblaba todo, ahora tiembla menos, pero sigue habiendo alguno que también tiembla, o sea que esto es el juego, pero sí que es cierto que la mayor parte de la comunidad ya parece que no tiembla. Lo cual no significa que haya una voz discordante o 7. ¿Alguna pregunta más por ahí? Mire. Bueno, yo quisiera saber si hay algunos otros equipos, que no sea el tuyo, que estén buscando otras manifestaciones artísticas en Neandertal que no sean pictóricas. Pueden ser cuentas, plumas, adornos corporales, y que apoyen de otra manera tu hipótesis de la capacidad artística de Neandertal. Sí. Es lo que comentaba antes, que cuando me ha preguntado Guillermo lo que aportaba esa igualdad, que Juan Luis ese concepto de igualdad lo ha matizado, pero bueno, a lo que vamos, es decir, existen otras evidencias anteriores a esto que nosotros hemos aportado ahora, que venían hablando que los neandertales tienen esa mente creativa, por utilizar esa palabra, o simbólica. Ya venían durante los últimos 20 años, pues, cuestiones de plumaje de decoración, cuestiones de colgantes, cuestiones de uso de ocre, cuestiones del mundo de los enterramientos. Es decir, que había un contexto de la arqueología o de la historia de la arqueología ya en los últimos 20 años que viene afirmando y poniendo datos encima de la mesa que dicen que la especie neandertal, el Homo neandertal, tiene otras evidencias, es decir, tiene una diversificación de lo que nosotros entendemos hoy como el concepto del mundo simbólico o el mundo de creativo. Dicho esto, toda esa variedad de enterramientos, de colorantes que pueden ser o no para decoración corporal, hay un problema, de plumaje que se han propuesto, de algunos colgantes, etcétera, sí que es cierto, y además no solo de eso, sino también de algunos pequeños huesos o pequeñas piedras que han sido grabados con algunas líneas que parecen que tienen un orden seriado en ese concepto lineal. Pero sí que es cierto que existe toda esa diversidad, pero también es cierto que el número de evidencias y, por así decirlo, la densidad de evidencias es muy reducido. Es decir, no podemos imaginarnos que nos hacemos la imagen de el Homo sapiens tiene todas estas cuevas que todos conocemos del norte y tal, y de repente el Neandertal tiene el mismo. Eso nos ha dicho. Nos ha dicho simplemente porque no lo podemos demostrar. Nosotros hemos demostrado, o proponemos que demostramos, unos puntos en el mapa que se vinculan con otros puntos de la diversidad de lo creativo o de lo simbólico que otros autores vienen defendiendo. Por eso, en ese contexto, desde el punto de vista historiográfico, nos resulta más fácil en ese debate pues encajarlo. ¿Por qué? Porque hay un contexto que está hablando de otras cosas, de todo ese mundo, diríamos, que lo creamos porque por las necesidades que sean, por cuestiones sociales, por cuestiones identitarias, por lo que sea, no lo sé, ahí no voy a entrar, ¿no? Pero sí que hay un contexto con una baja densidad, es cierto, de hallazgos.
Marcos, si los elementos de validación que son los botecitos en los que se toman las muestras, los elementos de validación que has citado, los botecitos en los que se ponen las distintas muestras que vayan coincidiendo unos con otros, eso da un elemento de validación. Me pregunto si, a fin de cuentas, lo que se está buscando son edades extremas, máximas y mínimas. Estos elementos de validación, por tirar hacia la media, no van en contradicción, es la pregunta. Y para Juan Luis, no lo sé, pero digo yo que antes de expresar, igual tienes que reconocer, y entonces a mí me gustaría saber, ya sé que no se puede saber, ¿cuándo empezaron a ver nuestros antepasados en los troncos de los árboles, en las nubes y en las montañas, formas que identificaban con otras cosas? Pero la pregunta va al hecho concreto de que se hayan encontrado, si es que este tipo de mentalidad tiene una relación, el hecho de que se hayan encontrado fósiles dentro de las cosas que hay en los yacimientos neandertales fósiles antiguos, que evidentemente no tenían ninguna función práctica, si no estará ligado con este tipo de mentalidad. Si nos situamos en el terreno del todo o nada, yo es que no puedo jugar, porque yo soy gradualista. O sea, si estamos discutiendo si los neandertales eran como chimpancés o como nosotros, pues entonces yo ahí no entro, porque yo es que creo que no eran ni como chimpancés ni como nosotros. Es decir, creo que eran muy inteligentes, pero a mí, lo he repetido tantas veces que me merece la pena que lo repita una vez más, que nosotros nos creemos en todos los sentidos, que lo nuestro es lo normal. O sea, un ser humano, pues lo normal es que la gente vaya a los campos de fútbol a insultar al árbitro. Bueno, pero podemos imaginar otras especies inteligentes que no hagan eso, ¿no? Es decir, que si entendemos que lo nuestro es lo normal, pues todos los demás son humanos incompletos. Es decir, un neandertal no es un homo sapiens incompleto, es un homo diferente, es que esa es la cuestión. Y lo que nosotros consideramos que nos hace superiores, intento demostrar que no es superior en sí mismo, aunque sí que creo que nuestra capacidad de utilizar los símbolos para formar comunidades que trascienden lo biológico, porque se cementan a partir de creencias y mitos compartidos, todo eso tiene finalmente una utilidad práctica, ¿no? O sea, indirectamente. Pero todo o nada, pues no. O sea, yo creo que los neandertales se ponían plumas, seguramente. Estoy seguro de que enterraban a sus muertos. Creo que hace 500.000 años en la sema de los huesos dejaban caer o acumulaban cadáveres. Es decir, creo que los neandertales eran personas, ya lo he dicho. Pero es que creo que hay varias formas de ser persona, de ser humano. Hay diferentes maneras de ser humano, que no hay una única manera de ser humano, o sea, la nuestra, que cabe pensar que haya otras formas distintas de ser humano aparte de la nuestra. Y yo creo que los neandertales eran otra forma de ser humano y que podemos intentar caracterizar esa otra forma de ser humano. En cuanto al registro arqueológico, la pregunta es más o menos así, puesta en términos populares. Aquí los que estamos excavando yacimientos neandertales, que somos muchos, claro, y anteriores, te preguntas, hombre, ¿no podían haber perforado un canino alguna vez? O sea, nada, la nada. ¿No podrían haber hecho un collar alguna vez? ¿No podrían haber pintado alguna vez una cueva? O sea, no digo siempre, no digo todos los días, pero es que no hay nada, nada en ningún sitio. Ningún neandertal nunca perforó un canino y se lo colgó, jamás, con excepciones pequeñas. Pero te queda esa duda de, caray, hombre, podrían haber puesto algo de su parte, ¿no? O sea, podrían habernos dejado algún testimonio más evidente, ¿no? Sin embargo, llega el Paleolítico Superior, la gente del Paleolítico Superior, y es que es como una explosión. Entonces, claro, ves la nada y de pronto la explosión. Es muy difícil sustraerse la idea de que ha venido alguien no más inteligente, no, con una mente distinta
no mejor, distinta, porque ponerse plumas y adornarse y ponerse collares no es más inteligente, es ser distinto. Bien, eso luego nos lleva en Europa claramente hay un cambio muy marcado en Europa, incluso en el arte, ¿eh? Los neandertales podrían, lo que llamamos arte, pero no discutamos, podrían haber dejado alguna evidencia, pero luego vienen otros y pintan Sauvé, hace 35.000 años. Entre estos indicios y Sauvé hay una enorme diferencia, ¿eh? Entonces, es tan grande el contraste que es difícil sustraerse. Y evidentemente hay argumentos complementarios. El arte parietal, por ejemplo, está limitado a una región de Europa. El resto de las regiones de Europa no pintaban bisontes y no por eso eran menos humanos, aunque tenían a lo mejor arte mueble u otras manifestaciones que indican que son del mismo tipo. Luego eso nos lleva a África. Los africanos de hace 80.000 años tampoco es que tuviesen una gran abundancia de objetos de, vamos a llamar, adorno o simbólicos. Entonces ya el debate se extiende a todo el planeta y se empieza a complicar, ¿eh? Sí, absolutamente de acuerdo, que es una cuestión de densidad y de explosión y probablemente también detrás factores sociales igual que pueda haber. En relación a la pregunta directa que me comentabas del proceso de muestreo, nosotros cada vez que rascamos, en vez de meter toda la calcita de golpe en un bote, simplemente es una cuestión, diríamos, de protocolo. Vamos recogiendo poco a poco la calcita, es decir, rascamos un poco, ese poco polvo es la muestra más superior, la A, luego la B, luego la C y luego la D. Es un elemento también de validación interna, porque hay una cosa que es básica de la arqueología, que viene del mundo de la geología, que es la estratigrafía, y dice que las cosas tienen que tener un orden, hacia arriba o hacia abajo. En este caso sería lo más exterior de la calcita, sería lo más moderno, y según voy profundizado, lo más antiguo. Es un elemento, a no ser que la misma calcita se haya producido todo en un momento. Normalmente las calcitas suelen responder muchas veces a muchos momentos diferentes, ¿no? Entonces, si tú tienes una coherencia interna, en algunos casos han sido posible 2, otros 3 submuestras, en algún caso ha sido posible 9, si tú tienes una coherencia interna de lo más reciente, lo más moderno, de lo más moderno, es un elemento para dar solidez, para dar empaque en el caso neotorio, por ejemplo, para decir que no es un sistema abierto. Hay unas cuestiones que se llaman el sistema abierto, que se puede hacer que se envejezca la muestra, no toda en concreto, sino de un momento de formación. Si tú tienes toda esa secuencia, pues la probabilidad del sistema abierto, 0 no existe, pero se reduce a la nada, o que se haya producido en algún momento transferencia del torio 232, que viene de la pared, que lo tiende a envejecer. Si tú tienes todo un orden estratigráfico, la probabilidad de que esos, junto con otras cuestiones de elementos de calidad, isótopos, etcétera, de las muestras, la probabilidad de eso que decía antes, del protocolo que se sigue desde el punto de vista de los geocronólogos, te sirve para decir la muestra individual es coherente y esa secuenciación todavía te da más peso a cada una de las submuestras datadas y al conjunto. Es una cuestión de reafirmación, es una cuestión, no es replicar, porque no es un concepto de replicabilidad, porque no estás datando exactamente lo mismo, porque cada una es una submuestra, pero es una cuestión, diríamos, de empaque. ¿Alguna pregunta más? A Juan Luis Arzuaga. Usted ha dicho que no le ve el efecto práctico, bueno, es acerca de la diferencia entre la mente sapiens y neandertal. Usted ha dicho que no le ve el efecto práctico a tener una deidad o ver espíritus o enterrar a sus muertos. Pero yo creo, bueno, no, más bien es una pregunta. ¿Podría ser que el efecto práctico sea moderar un grupo y establecer unos conceptos morales? Perdón. Y además la diferencia, y además establecer diferencia entre los neandertales y los sapiens en que en el uso de símbolos para
como para comunicarse entre ellos y para expresar las ideas sobre las deidades y demás. ¿Es posible? Pues como yo soy gradualista y creo que hay diferentes grados que no todo es o no saben hablar y no saben capaces de transmitir ninguna idea o son pintores y músicos, claro, como hay muchos grados, pues entonces hay que ver los neandertales en dónde están. En cuanto a lo que se entiende por inteligencia, es decir, la parte racional de la mente y la parte práctica, no tiene por qué haber ninguna diferencia y no tenemos ningún elemento basado en la tecnología o en la economía o en lo que sea que nos haga pensar que los neandertales tuvieran menos capacidades cognitivas, vamos a decirlo así, menos inteligencia, como dice la gente. Hay algunos elementos. Por ejemplo, los neandertales no subieron tanto en latitud como luego subirían, pero eso fue luego, los Homo sapiens. Eso es más difícil de demostrar. Pero para que se entienda lo que quiero decir, en mi opinión, los neandertales formaban grupos que estaban basados en la biología, es decir, en la consanguinidad, es decir, grupos de familiares. Estaban basados, como en el resto de las especies de mamíferos, en los genes compartidos, en la genética. Eso limita el tamaño del grupo. Si tú solo te relacionas con tus parientes, pues el tamaño de tu grupo es el de tu familia extendida, tu círculo más próximo. Bueno, los neandertales basaban en el parentesco su organización social. La ventaja que proporciona el crear realidades simbólicas es que uno puede asociarse con personas que no son de tu familia, con las que no compartes genes, pero con las que compartes mitos, ideas, creencias, es decir, lo que se conoce como la etnicidad. ¿Cuándo aparecen los grupos étnicos? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos imaginar a los neandertales formando grupos étnicos? Es decir, grupos de individuos que comparten mitos y que se consideran distintos de otros grupos, que tienen otros mitos distintos, que cuentan otras historias, que descienden de otros seres, por ejemplo, ¿no? El fenómeno de la etnicidad, ¿cuándo aparece? Es la pregunta. Bien, el fenómeno de la etnicidad es muy importante para la evolución humana y es lo que nos ha traído hasta aquí, con sus luces y sus sombras. Nuestra capacidad para relacionarnos, como hacemos hoy en esta sala, con personas que no son de nuestro grupo familiar, con las que podemos asociarnos y aliarnos. Es decir, la capacidad de formar alianzas en territorios extensos, de crear redes de información, de transmitir información entre individuos que no se conocen o que no son parientes, pero que se reconocen. No se conocen, pero se reconocen como formando parte de la misma etnia. Eso tiene un poder infinito. Y para mí, esa es lo que hizo que los sapiens se impusieran a los neandertales. Que para mí, los neandertales, con toda su inteligencia, tenían grupos pequeños y consanguíneos, de parientes, basados en el parentesco. Por lo tanto, con territorios pequeños. Mientras que, si no estoy equivocado, pero esto es especulativo, nosotros, con nuestra capacidad de trascender lo biológico para formar identidades culturales, es decir, la etnicidad, eso nos dio la capacidad de asentarnos en un territorio mucho más amplio y sobrevivir en condiciones, además, hostiles, que es de lo que se trata aquí. Entonces, si estoy en lo cierto, esta capacidad nuestra de formar grupos basados en creencias es delirante, como he dicho antes, porque es creer en dioses y en orígenes sobrenaturales del grupo. O sea, lo que une a los miembros del grupo es que todos ellos descienden de un ser progenitor, ¿no?, de todos ellos, que en realidad no tiene existencia real, pero el creer en eso es lo que nos da nuestra fuerza. Si habéis leído a Harari, lo digo porque está muy de moda ahora, Harari insiste mucho en su libro Sapiens y demás, insiste mucho en las realidades imaginarias.
en las que todos vivimos, ¿no? Realidades imaginarias. A mí eso me parece que es el factor decisivo, pero a largo plazo. No hay nada malo en formar grupos basados en el parentesco, pero si eres capaz de formar grupos basados en la comunidad de creencias, pues eso te da una mayor capacidad. Y esos grupos, la pertenencia a un grupo se expresa y se reconoce por medio de los objetos identitarios. Para lo que sirve adornarse es para reconocerse como lo vemos cada día, ¿no? Los musulmanes se visten de una forma, los sikhs se visten de otra forma, porque se reconocen entre ellos por medio de los objetos que portan. Entonces, cuando los griegos, y termino, me he extendido porque antes ha hablado mucho Marcos, quiero decir, en su conferencia, cuando los griegos, un ejemplo práctico, cuando los persas invadieron Grecia, los griegos se plantearon combatirlos, pero se preguntaron quiénes eran los griegos. Ellos mismos no sabían quiénes eran los griegos. Ellos vivían en Grecia, pero ¿quiénes somos los griegos? Se preguntaron, simplificando mucho. Y entonces lo analizaron y dijeron, son griegos aquellos, y deben unirse contra el invasor, aquellos que hablan la misma lengua. Aquí podríamos preguntarnos, ¿es concebible que los neandertales hablasen diferentes lenguas y no se entendieran entre ellos? O sea, que se encontrase un neandertal cantábrico con uno de la meseta y no se entendieran porque hablan diferentes lenguas. Bien. Los griegos compartían la misma lengua, los mismos dioses y los mismos templos. Dijeron, son griegos todos aquellos que hablan la misma lengua, la lengua griega, tienen los mismos dioses y usan los mismos templos. Es decir, se definieron como grupo culturalmente y así fue como derrotaron a los persas. Entonces, me imagino que esa misma pregunta se la puede formular pues el aborigen australiano de la etnia tal, del mismo modo que se la puede plantear un catalán o un castellano o un español o un europeo. ¿Quiénes son los europeos? Nos preguntamos. ¿Qué define a un europeo? ¿Qué es un europeo? Y tenemos que definirlo. Y lo definimos en términos históricos y culturales. O ese es el debate. Unos dicen, son europeos aquellos que son producto de la cultura cristiana, por ejemplo, dicen algunos. Otros dicen, no, el concepto de europeo, pero claro, todos estamos de acuerdo en que europeo habrá que distinguirlo de chino, no es lo mismo europeo que chino. Entonces, ¿por qué los europeos son distintos de los chinos? Los chinos hablan un idioma, los europeos muchos. Entonces, intentamos crear una identidad europea. Y es puramente cultural, imaginaria. La identidad europea es una realidad imaginaria. Bien, todo eso es lo que conforma la mente, la mentalidad sapiens, y a mí me parece que los neandertales no la tenían en ese grado. No la inteligencia, que inteligentes eran inteligentísimos, pero su capacidad de formar grupos basados en delirios y en creencias sobre mundos inexistentes, que aparentemente es absurdo, que en muchos casos produce mucho dolor, mucha sangre, mucha muerte y mucha exclusión, sin embargo, también proporciona una fuerza que quizá fuera decisiva. Para finalizar, la última pregunta que ya estaba aquí pedida, ya creo que con esto ya podemos... Sí, bueno... Las dos últimas preguntas. Las dos últimas, venga. Hola, quería preguntar a Marcos si en las 4 cuevas donde habéis estado, en las salas en concreto donde habéis tomado muestras, hay también excavación o algo en superficie como industria o fósiles, algo que relacione más de forma indirecta las pinturas con los neandertales. Te empiezo respondiendo indirectamente, porque no sé hasta dónde quieres llegar, no sé dónde quiere llevar la pregunta. Primero lo que te quiero decir es que no porque ni haya ni no haya ocupación humana es un elemento de validación o no validación las fechas. ¿Por qué te lo digo esto? Porque si cogiéramos, por ejemplo, Altamira, hay ocupaciones humanas que todos defendemos que hay arte de tal momento y no hay ocupación humana. Por lo tanto, una cosa es el uso de un espacio con un carácter doméstico, otra cosa es un uso de un espacio con un carácter simbólico
y otra cosa es un uso del espacio con los dos caracteres. Se pueden producir todas las posibilidades. Por lo tanto, no necesariamente uno justifica la otra. Dicho esto, en la cueva de la Pasiega no hay ocupación neandertal. Al lado está la cueva de la Flecha, unos 50 o 60 metros, que tiene una ocupación muy larga, y mucho más lejos, 200 y pico metros, está la cueva del Castillo, que tiene desde hace 150.000 hasta antes de ayer. La Pasiega no tiene, a 150 metros hay una y a 200 y pico hay otra. En la cueva de Maltravieso, lo que se conoce hasta ahora es una ocupación de en torno a 20.000 y una ocupación de al menos unos 100.000 años. No sé si la de 100.000 años, que la mayor parte de ella, la ocupación del espacio por humanos es muy reducida, la mayor parte es un yacimiento de carácter paleontológico, pero con alguna actividad muy reducida y muy poco impacto humano, y tiene en torno a unos 100 y pico mil años. No sé si está relacionado con el arte o no, porque son dataciones mínimas, por lo tanto no lo sé. Y en la cueva de Ardales, que es una de las cosas en las que se está trabajando ahora, sí que hay ocupación neandertal, y alrededor de toda esa columna hay ocupación neandertal más o menos continua, neandertal y sapiens más o menos continua en la propia sala, en la cueva sí que hay, pero justo en concreto en la sala, con dataciones desde 35 a 80.000, y hay en medio varias dataciones. Hay tanto en la cueva como en el espacio, que tampoco, a no ser que consigamos relacionar, una cosa es la relación espacial, que no significa nada. Aquí, para argumentar algo, tienes que relacionar algún elemento que has encontrado en el suelo con la actividad gráfica, porque tenga también unas piezas líticas no significa nada. Se está trabajando en eso, porque sí que varios de esos niveles que son neandertales tienen pigmento, y lo que está trabajando es a nivel de elementos traza, etcétera, a ver si alguno de ellos, que tampoco en el extremo es justificante, pero a ver si alguno de ellos se puede relacionar. Digo que tampoco es justificante porque tú imagínate que en el exterior solo tienes un tipo, desde el punto de vista mineralógico e incluso a nivel de trazas, de colorante, por lo tanto en todos los niveles va a ser utilizado, por lo tanto la relación es compleja, ¿no? Pero eso es lo que hay. Ahora, el cómo lo queramos utilizar ya empieza ya el uso de la información. El dato era el dato. Es para Arzuaga. Con el concepto de grupos neandertales familiares consanguíneos, ¿cómo se explica o se entiende que actualmente tengamos un 20% de genes neandertales? Bueno, porque no tenemos un 20% de genes neandertales. No, muy lejos, un 2%, y algunas poblaciones humanas. No, por ejemplo, los africanos tienen un 0%. Es decir, que, hombre, evidentemente ha habido absorción de genes de los neandertales, pero he de decir que eso sucede en todas las especies de mamíferos. No hemos entrado en este tema, en esta cuestión de qué es una especie biológica, pero quizá les sorprendería saber que hay intercambio de genes entre los chimpancés y los bonobos, ha habido intercambio de genes entre mamuts y elefantes, hay intercambio de genes en la actualidad entre diferentes especies de papiones, entre diferentes especies de caballos, entre diferentes especies de osos, entre diferentes especies de cánidos. Es decir, el intercambio de genes a pequeña escala es lo normal. Así que eso no cambia nada. Nosotros tendemos a estudiar la evolución humana como si fuera una singularidad en sí misma. Yo, por mi formación, para mí los humanos son una especie de mamíferos. Y entonces cuando intento entender la evolución humana, me fijo en la evolución de los mamuts, de los osos, que hibridan entre sí. Hay intercambio de genes entre los osos blancos y los grizzlies. Prácticamente todas las especies de mamíferos del mismo género intercambian genes entre ellos. O sea que no es un caso especial de nuestra especie. Sino que es lo general, los mamíferos, hay que mirar más allá de los límites de la humanidad. Así que eso no me plantea ningún problema, pero eso no quiere decir que sean la misma cosa. Yo siempre pongo un ejemplo, que por cierto es de Darwin. Darwin fue el primero que se dio cuenta de la analogía que existía entre la evolución de las lenguas y la evolución biológica.
y se puede utilizar esa analogía, es muy útil. Nosotros en el español utilizamos un porcentaje de palabras de origen árabe que varía, porque muchas de ellas son de uso prácticamente muy poco frecuente, otras son más corrientes. Pero cuando decimos alcalde estamos diciendo alcadí, y cuando decimos almohada y cuando decimos Guadarrama estamos diciendo Wadi, ¿no? Y tantas palabras de origen árabe que tenemos. Sin embargo, nadie diría que estamos hablando árabe. Estamos hablando una lengua derivada del latín, con unos préstamos de otra lengua distinta. El árabe en la península ibérica desapareció para siempre, salvo por los inmigrantes de lengua árabe que podamos tener, pero el árabe desapareció y quedaron unas pocas palabras en una lengua románica, en una lengua derivada del latín. De manera que, del mismo modo que nosotros no hablamos árabes, sino latín, hay unos pocos genes, muchos menos que palabras árabes en el castellano, en algunas poblaciones, no todas, humanas actuales. Pero es una cosa que también ha producido mucha confusión. Esto de que tengamos un 2% de genes neandertales como si fuera un descubrimiento que lo cambiara todo. Claro, lo cambia todo para los que no saben nada de mamíferos, porque es lo habitual en todas las especies de mamíferos, no cambia nada. Y por otro lado, si lo cambiara todo, tendríamos que decir que los africanos subsaharianos, que tienen un 0% de genes neandertales, son una especie distinta, ¿no? Por la misma razón. O sea que no, los neandertales son distintos, biológicamente distintos, extinguidos para siempre, y nosotros tenemos algunos genes suyos. Pues en pocas palabras lo que ha pasado. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Juan Luis, muchísimas gracias a la Biblioteca de Segovia por habernos acogido en esta casa, y bueno, pues que sepan que aquí no terminan las jornadas de los neandertales, que los neandertales están de moda, y bueno, pues mañana se va a continuar con ello.